Bien, chicos, entonces seguimos ahora sí con la lectura de comprensión lectora. Sí, entonces vamos dando lectura. Nos dice la señorita Fabiola. Yo aprendí el abecedario en casa con mamá en una cartilla a cuadrados rojos y verdes, pero quien realmente me enseñó a leer y escribir fue la señorita Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré al colegio. Es por ello que la tengo presente y que me animo a contar algo de su vida, su triste, oscura y abnegada vida, tan parecida a tantas otras vidas de las que nada sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a tratar el texto? De la señorita Fabiola que le enseñó a leer, ¿verdad? Aparte de ser nuestra maestra en el colegio, era amiga de la casa, pues vivíamos en Miraflores, en calles contiguas. Como la escuela que frecuentábamos se encontraba en Lima, mis padres le pidieron que nos acompañara en el viaje, que entonces era complicado, ya que había que tomar ómnibus y luego tranvía. Todas las mañanas venía a buscarnos y partíamos cogidos de su mano. Gracias a este servicio que nos prestaba, mis padres les tenían mucho aprecio y una o dos veces le invitaban café. Pasado un tiempo, la señorita Fabiola se mudó a Lima con su mamá y su hermana mayor a un departamento que estaba muy cerca del colegio. Por nuestra parte, fuimos matriculados en un colegio de Miraflores. Así Fabiola dejó de ser de nuestra maestra y vecina, pero nuestro contacto con ella se mantuvo. Una noche la invitamos a cenar. Como el ómnibus se detenía a varias cuadras de la casa, me encargaron que fuera a buscar al paradero. Yo fui con mi bicicleta con la intención de acompañarla lentamente, pero cuando la señorita Fabiola descendió del ómnibus, la vi tan chiquita que le propuse llevarla sentada en el trasveño de mi vehículo. Ella aceptó, pues las calles eran sombrías y no había testigos. Ella se acomodó en el fierro y emprendí el viaje rumbo a casa. Antes de llegar, había que dar una curva cerrada. Tal vez el piso estaba húmedo o calculé mal la velocidad, pero lo cierto es que la bicicleta patinó y los dos nos fuimos de cabeza a una acequia de agua frongosa. Y entonces, miren, ¿no? Aquí nos habla, ¿cierto? De un niño que cuenta acerca de quién, de la señorita Fabiola, ¿verdad? La señorita Fabiola fue la que le enseñó a leer, ¿verdad? Pero además era su vecina, ¿cierto? Y les acompañaba al colegio. Hasta que hubo un tiempo en que ella, ¿qué pasó? Se mudó a Lima, ¿cierto? Pero el contacto con sus alumnos, con sus vecinos, seguía intacto, ¿cierto? Entonces dice que un día le invitaron a tomar cafecito, ¿cierto? Y fueron a recogerla del paradero. Entonces, cuando el niño fue a recogerla del paradero, ¿verdad? Le invitó a que se sentara en la parte de su bicicleta, ¿verdad? Pero no manejó bien y los dos se fueron de cabeza a una sequía, ¿verdad? Volví a ver a Fabiola solo una vez, muchísimos años más tarde. De su cartera extrajo uno de mis libros y me lo mostró, diciendo que lo había leído de principio a fin. Estaba en realidad subrayado en muchas partes, añadiendo que estaba feliz de que uno de sus viejos alumnos fuera escritor. Me pidió, como es natural, que pusiera una dedicatoria. Traté de inventar algo simpático y original, pero solo me ocurrió a Fabiola, mi maestra, quien me enseñó a escribir. ¿Ya? Entonces, chicos, en esta historia, el niño, ¿saben quién es? Les comento, es nuestro famoso escritor Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Es un escritor muy famoso, ¿sí? Entonces, él es el que escribe esta historia, ¿no? A él dice que le enseñó su maestra Fabiola, ¿verdad? Y miren cuánto valoró, ¿cierto? Que luego le dedicó en sus libros una, una, eh, una dedicatoria, ¿verdad? Para su maestra. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, como ya leímos el texto junto conmigo, vamos a escribir verdadero o falso según corresponde. La vida de la señorita Fabiola era muy alegre. ¿Ustedes qué dicen? La señorita Fabiola vivió primero en Miraflores y luego en Lima. ¿Qué dicen? ¿En dónde vivió primero? Y les he dicho también, cuando la señorita Fabiola se cayó de la bicicleta y llevaba una carterita y un sombrero, entonces ustedes van a volver a leer la lectura con tranquilidad y responder ahí verdadero o falso. ¿Por qué crees que el autor termina diciendo, y tuve la impresión de que nunca había dicho nada más cierto? Entonces ustedes, perdón,
¿ya? Entonces ustedes van a volver a leer el texto y en esa parte donde encuentren esta frase, y tuve la impresión, ya, mi maestra, acá está, ¿verdad? Nos dice, a Fabiola, mi maestra, quien me enseñó a escribir, y tuve la impresión de que nunca había dicho nada más cierto. ¿A qué se referirá esa frase? Yo, por ejemplo, creo que se refiere, ¿no?, a que el escritor, ¿verdad?, escribió algo, esa dedicatoria que le escribió a su maestra fue muy real, ¿verdad? Muy, se podría decir, muy reconociendo mucho el trabajo de su profesora, ¿cierto? Entonces ustedes analicen ahí esa frase. ¿Por qué creen que dice así? Luego aquí responden también, ¿por quién quieren que son narrados los hechos? Yo ya les he dicho ya quién cuenta la historia. ¿Lo cuenta la señorita Fabiola o el autor? El relato se encuentra en qué tiempo. Ahí tienen que reconocer los verbos. Por ejemplo, aquí me dicen yo aprendí, ¿verdad? Como ya veo un verbo en pasado, entonces yo ya sé, ¿verdad? ¿En qué tiempo entonces ha sido relatado el cuento? ¿En presente o en pasado? Ahí identifican los verbos, ¿verdad? Y como vemos que los verbos están en tiempo pasado, entonces ya pueden responder esa pregunta. Luego me dice, busca en el texto alguna expresión que demuestre lo que has marcado en cada caso. Ah, ya, lo que has marcado. Por ejemplo, acá me dicen los hechos son narrados por, ustedes van a colocar por quién ha sido narrado. Por ejemplo, si ha sido narrado según ustedes por la señorita Fabiola, ya, entonces por aquí tendrán que buscar algo que dijo la señorita Fabiola. ¿Ya? Pero si ha sido narrado por el autor, también tendrán que buscar algo que dijo el autor y lo colocan aquí en estas líneas, en la letra A. Luego, el relato se encuentra en tiempo, presente o pasado, eso ya les ayudé, ¿verdad? Entonces escriben, por ejemplo, una oración, ¿verdad? Donde haya un verbo en pasado y colocan en esta parte B, ¿ya? En esta parte B. Luego seguimos con las preguntas de nivel críptico. ¿Qué valores demostró el personaje de la lectura? Ahí hemos dicho, ¿verdad? Quería mucho a su profesora, no sé, ahí ustedes dicen admiración, respeto, hay bastantes valores ahí. Si tú fueras el protagonista, hubieras actuado de la misma manera, ¿por qué? ¿De qué forma puedes demostrar tu cariño y aprecio a tu maestra? Entonces ustedes ahí van a colocar sus respuestas. Chicos, ¿no ven? La lectura está muy interesante, está muy bonito. Habla de la señorita Fabiola. Ya, entonces ya todos me van a realizar esa lectura para plan lector.